seguimos la serie aprendiendo a crecer como Jesús. ¿Quién no quisiera en este mundo ser como Jesús? No sé si tú quieras ser como Él, pero yo anhelo ser como Él. Siempre digo que Él es mi hermano mayor, mi ejemplo a seguir. Lo es todo para mí, no sé si lo es para ti, pero para mí lo es todo. Y quiero ser como Él. Me gustaría tanto poder imitarle y ser cada día más un poco como Él. Así que si tú quieres ser un poco como Él y si quieres crecer y ser transformado como Jesús, pues estamos listos. ¿Amén? Ok, estamos listos. Quiero contarles que hay una palabra que está en Lucas 2. Si quieres, si trajiste tu Biblia y estás por ahí, puedes ir a Lucas 2. Vamos a leer Lucas 2. Esta parte de Lucas 2 es el nacimiento de Jesús, pero nosotros vamos a ir hasta el versículo 41. Y vamos a ir hasta el 52. Si tienes ahí tu Biblia en el celular, en lo que sea, es tiempo de volver a los evangelios, amén. Tiempo de volver a los evangelios para conocer a Jesús. Y así dice: cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, acá hago una pausa. María y José son mis héroes. A mí se me perdió Cristian, que vino hoy. Como 1 hora en un centro comercial y casi me muero. María y José 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar y le preguntan: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? 3 días buscándolo. Antes solamente le preguntaron. Jesús se salvó de no tener una mamá latina. Porque María solo le preguntó: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Y Jesús responde: ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia. Oigan, chicos, chinos, escuchen. Y vivió en obediencia como los twins de aquí, de esta iglesia. Viven en obediencia a ella, a sus padres. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Frase para aprendernos hoy: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Amén. Eso era como antes, palabra de Dios. Uy. Crecer a veces duele, ¿verdad que sí? Y crecer es como Jesús. Crecer es ser como Jesús. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo podemos crecer, pero para parecernos a Jesús. En este relato de Lucas, lo primero que encontramos es que Jesús tenía 12 años. 12 años tenía Jesús cuando se pierde y lo encuentran sus padres 3 días después en el templo. Pero lo curioso de esto es que lo encuentran debatiendo allí con los maestros de la ley. Y María le hace una pregunta a Jesús y es: ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús le responde: no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre. Y lo que podemos notar allí es que Jesús con 12 años ya tenía una conciencia de la paternidad de Dios. Y esto
y yo que tengo los kids, es muy poco común y más en la cultura judía para un niño de 12 años. Pero Jesús a los 12 años ya tenía muy clara su identidad y su propósito. Pero también tenía muy claro quién era Él. Por eso si hoy vamos a darle respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Tenemos que responder que Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo más maravilloso de esto, de que Jesús tenía la conciencia de que era el Hijo de Dios, es que también quería que tú y yo entendiéramos que necesitábamos desarrollar esa conciencia. Jesús entendía que Él era el Hijo de Dios. Y entender eso fue la base, fue el fundamento para su propósito, porque fue su identidad. Quiero que por un momento te hagas la pregunta de quién es Dios para ti. Porque yo soy de las que más hablo de la paternidad de Dios, ¿verdad que sí? Siempre estoy hablando de que Dios es Padre, de que Dios es Padre. Pero no crean que cuando vienen los momentos difíciles, cuando las cosas no se ponen como nosotros estábamos esperando, lo primero que empieza a operar en nuestras vidas es el espíritu de orfandad. Es ese espíritu de orfandad que viene y te ataca y se te olvida tu identidad. Y entonces empiezas a vivir de acuerdo a la circunstancia que te está rodeando y no de acuerdo a la identidad para traerla a tus circunstancias. ¿Me entienden? Llega el espíritu de orfandad. Y yo estoy pasando por un momento de poda, de prueba, de desierto, como lo quieran llamar. Pero Jesús me decía, estás permitiendo que el espíritu de orfandad venga a tu vida. ¿Por qué? Porque hay algo muy diferente entre ser hijos y ser huérfanos. Un huérfano vive en inseguridad y miedo. Siempre está buscando valor en lo que hace, mientras que un hijo descansa. ¿Cómo podemos comprender o cómo podemos saber si el espíritu de orfandad está en estos momentos tocando nuestra puerta en medio de las circunstancias que estemos viviendo? Tendríamos que hacernos algunas preguntas. La primera es, ¿cómo veo a Dios? ¿Lo veo principalmente como un juez que me observa, que está pendiente para ver mi desaprobación, o como un padre amoroso que se deleita en mí? Lo segundo es cómo veo mi relación con Dios. ¿Me siento un hijo amado o me siento un siervo o un esclavo que tiene que ganarse el amor de su amo, que tiene que ganarse su lugar? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Dependo de Dios o dependo de mí mismo? Y lo más importante es, cuando llegan los momentos difíciles, te sientes resentido o herido pensando que Dios te rechazó, que tu padre te rechazó, que tu padre ya no te quiere. La paz es la señal de confianza en el amor del Padre. Por eso, si tú sientes que tienes paz o si tienes ansiedad, en ese mismo momento empiezas a identificar si hay un espíritu de orfandad en tu vida. El miedo y la ansiedad pueden indicar la falta de una conexión real. Hace poco que me hospitalizaron, me hicieron unos exámenes y cosas. Y yo estaba súper tranquila, pero llegó el médico hospitalario, llegó el
la persona que me hizo los exámenes y todo se veía como tan oscuro. Y yo dije, ya tengo un cúmulo de pruebas. No puede ser que vaya a llegar otra prueba diferente. No puede ser que venga una prueba de salud. Y recuerdo que a la 1:30 el médico hospitalario me estaba dando un diagnóstico. Y a la 1:30, a esa misma hora, yo no tenía mi teléfono, lo tenía mi hijo Nicolás que estaba afuera esperándome. Y cuando termino todo de hacer todo y salgo, mi líder en BSSM, yo estudio en el ministerio, en la escuela de profetas de la iglesia Bethel de Reading. Mi líder me había escrito a la misma hora que me estaba hablando. El doctor me estaba diciendo que yo no tenía por qué temer y que no podía olvidar que yo no había sido abandonada y que yo tenía un padre. Porque lo primero que hace el enemigo en medio de las circunstancias difíciles es traer un espíritu de orfandad sobre ti. Y ese espíritu de orfandad te dice que no vas a poder superar esa circunstancia porque ¿quién eres tú? ¿Y cuántas veces hemos intentado superar las circunstancias con la frase típica colombiana de ¿quién soy yo? Quiero decirte que tú eres un hijo de Dios y que Jesús dio su vida, su sangre por hacerte entender a ti que eres un hijo de Dios. Eso fue un problema para Jesús decir que era un hijo de Dios, pero un verdadero problema. Todos le decían, ¿tú quién te crees? Que vienes a decir que eres un hijo de Dios. Y Él a ti te dice hoy, ¿te lo puedes creer? Créetelo. Empieza a tener como Jesús la conciencia de que eres hijo. ¿Por qué es necesaria la conciencia de que somos hijos? Para poder enfrentar las circunstancias difíciles por 3 cosas. La primera, porque la conciencia de que soy hijo me da fortaleza en la adversidad. Conocer que soy hijo me da la confianza de que no estoy solo. ¿Cuántas veces has tratado solo de hacer todas las cosas y de resolver el problema? Y lo único que ha sucedido es que no sucede nada, ¿cierto? Entonces, la identidad de hijo me permite tener la fortaleza en medio de las adversidades, en saber que no estoy sola, que tengo un papá que está conmigo. Lo segundo es que me da esperanza en la prueba. ¿Quiénes están pasando pruebas como yo? Uy, solo 3. El resto los felicito. Disfruten este tiempo de refrigerio. Los que estamos pasando por pruebas, como hijo entendemos que nuestras pruebas no son el final. Escuchen, esa prueba que estás viviendo no es el final, solo es un proceso. Solo es un proceso para que Dios nos moldee, nos fortalezca, para darnos más, para hacernos dignos de confianza. Y esa perspectiva cambia todo, ¿verdad que sí? Este no es el final. No es el final ese diagnóstico. No es el final eso que te está sucediendo en tu economía. Es solo parte del proceso. Tienes un padre bueno. Y tercero, y lo más importante es esta: autoridad y poder. ¿A quién le gusta la autoridad? A mí me gusta la autoridad, porque yo no quiero que el diablo me mangonee. Yo quiero tener autoridad para decirle a la enfermedad, te vas, en el nombre de Jesús. Amén. Y eso también nos da la conciencia de ser hijos. La identidad de hijo nos da autoridad y poder, porque al entender nuestra identidad de hijo, sabemos que tenemos autoridad y acceso a los recursos del Padre Celestial. Y eso nos capacita, nos da poder para vencer el obstáculo que sea. Que llegó el diagnóstico.
Yo le dije al doctor, tranquilo. Me dijo, no quiero que cambies tu actitud. Yo le dije, no la voy a cambiar, porque sé el Padre que yo tengo. Y mi Padre no me va a dar una piedra cuando yo necesito pan. Mi Padre es bueno. Ese es el Padre que yo tengo y profeso. Así que tú tienes hoy que decirle al espíritu de orfandad, te vas de por acá, porque yo soy hijo. Amén. ¿Por qué no levantas tu mano y dices, soy hijo? Tengo esa conciencia, soy hijo, tranquilo, todo va a estar bien. El que está conmigo es el más poderoso. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? A lo mexicano, a lo mero machos. Lo segundo en lo que Jesús crecía era en sabiduría. Y aquí en sabiduría viene la parte que quizás no querramos escuchar. Y es que la definición de sabiduría es más que conocimiento, es la capacidad de aplicar correctamente el conocimiento a la vida diaria. Y aquí en esto de sabiduría quiero decirles que la sabiduría es esencial. Ya sabemos que si tú me preguntas quién es Jesús, te voy a decir Jesús es el Hijo de Dios. Y que si me preguntas quién es Jesús, te voy a decir que es el más sabio de toda la historia. Y por eso se dice antes de Cristo y después de Cristo, porque las cosas después de Cristo fueron diferentes. Así que crecer en sabiduría es esencial para tomar decisiones que honren a Dios y nos lleven por el camino correcto. La sabiduría nos lleva, escúcheme muy bien, a ver la perspectiva de Dios. Pero la sabiduría también nos ayuda, como lo hizo Jesús, a aceptar la voluntad de Dios. Y allí es donde la cosa se pone peluda. Porque todos nosotros decimos que la voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta. Pero le tenemos un terror a la voluntad de Dios. Porque por lo general la voluntad de Dios nos desacomoda. Por lo general la voluntad de Dios hace que pensemos por fuera de la caja. Por lo general la voluntad de Dios hace que quitemos un poquitito, nos desacomodemos un poco de nuestra comodidad. A menudo implica salir de nuestra zona de confort. ¿Y quién quiere eso? Así que la sabiduría nos ayuda a confiar en que la voluntad de Dios está alineada para llevarme a algo mucho mejor. Y saben, Jesús dice la palabra que crecía en sabiduría. Lo vimos. Estaba sentado con los maestros de la ley. Y les quiero decir algo, no era simplemente un intercambio académico el que estaba haciendo Jesús, porque todo nacía desde su identidad. Él estaba en los negocios de su padre. Pero en esos negocios de su padre estaba aplicando la sabiduría que Jesús tenía. Todos se maravillaban, qué chévere cuando todos se maravillan con nuestros hijos. Por ejemplo, yo me maravillo muchísimo con Abby. Hoy le dije, Abby, ¿cómo es que aprendimos halal? Y Abby, ¡ah! ¿Sí? Nos maravillamos. Pero lo que nos está invitando Jesús a crecer es a buscar esa sabiduría divina para aplicarla en toda nuestra vida. Quiero decirles algo, y es que a menudo, muy a menudo, los errores pasados, nuestras malas decisiones anteriores o la que nos sucedió ayer mismo, nos hacen sentirnos atrapados en un espíritu de condenación. Y ya vimos el espíritu de orfandad, ¿verdad? Nadie lo quiere, ¿cierto que no? No queremos el espíritu de orfandad, pero tampoco queremos el espíritu de condenación. Y el espíritu de condenación es el que te dice, tú siempre tomas malas decisiones. Y es el que te dice, ¿sabes qué? Te mereces el matrimonio que tienes.
¿Quién te mandó a elegir ese tonto que tienes al lado? Te merece la suegra. Ay, no, mentiras. Pecado las suegras. ¿Sí? El espíritu de condenación es muy diferente al espíritu de sabiduría. Y la palabra de Dios, Jesús dice que nosotros tenemos que buscar la sabiduría que Él nos da. Porque esa sabiduría nos va a ayudar a ver la perspectiva de Dios en nuestra vida y alinearnos con su voluntad. Y entonces cuando sabemos elegir de acuerdo a la voluntad de Dios, en todo nos va a ir bien. Y si no nos fuera bien, como sucedió con Daniel y sus amigos los amigos de Daniel que terminaron en el horno de fuego, pero decidieron por Dios. La sabiduría es decidir la voluntad de Dios primero para mi vida. Pero quiero decirte algo. Y quiero preguntarle, levanten la mano aquí los que han tomado malas decisiones en su vida. Las malas decisiones que hemos tomado, quiero decirles que no tienen por qué convertirse en la guía de mi vida. Lo que va a guiar mi vida es la voluntad de Dios. Y hay dos ejemplos de sabiduría. Ustedes se acuerdan de Salomón, ¿verdad? Salomón va y pide sabiduría. Y Dios le concede sabiduría. Pero a diferencia de Jesús, Salomón no aplicó la sabiduría sino para reinar. No la aplicó para su vida cotidiana. Jesús aplicó la sabiduría para su vida cotidiana desde los 12 años. Y la aplicó también que llegó un momento en que él tenía que dar su vida, ¿verdad? Un momento en que está allá en Getsemaní y le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero sino que se haga tu voluntad. Lo que le vino para Jesús después de eso fue terrible, ¿verdad? Sus amigos más cercanos huyeron, lo escupieron, lo golpearon, lo crucificaron, murió. Parecía como si la voluntad de Dios se hubiese agotado y destruido, tanto que todos aquellos sus seguidores se dispersaron, creyeron que ya no había ninguna esperanza. Pero algo sucedió porque la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y es que al tercer día Jesús resucita y nosotros hoy podemos llamarnos hijos de Dios y sabemos que, como dice Proverbios, confía en el Señor y no en tu propia inteligencia y Él enderezará tus sendas. No importa si te saliste del camino. Muchas veces esa salida del camino es lo que te tiene aquí hoy, ¿verdad? Él enderezará tus sendas. Por eso, no permitas que el espíritu de condenación dañe el espíritu de sabiduría. Busca la sabiduría. Si una persona sabia, pero aplícala como Jesús a tu vida. Y entonces vas a descubrir que verdaderamente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La tercera forma en que, lo que sucede es que nosotros no vemos la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta porque no vemos el mapa completo. Y hay una canción de Living que últimamente yo la canto todo el día porque dice, quiero ver el futuro que tú ves. En lugar de cuestionar. ¿Sí? Porque cuestiono, ¿por qué preciso cuando tengo problemas económicos viene un diagnóstico? No voy a cuestionar, quiero ver el futuro que tú ves. Amén. Lo tercero es que Jesús crecía en favor con Dios. El favor de Dios se refiere a su gracia, a su benevolencia, a su bendición.
a su apoyo, a su aprobación. Y quiero decirles algo. Miren, iglesia, aquí es muy claro lo que dice la palabra. Jesús crecía en sabiduría y en favor con Dios. Es decir, Jesús necesitó el favor de Dios para desarrollar su ministerio. Él movía multitudes por el favor de Dios. ¿Sí? Él necesitó el favor de Dios para crecer. Y el favor de Dios es eso que tú dices, ¿cómo se me abrió esa puerta y esa oportunidad que yo no podía alcanzar por mis propias fuerzas? ¿Cómo llegó ese cliente? ¿Cómo me autorizaron ese examen? ¿Cómo conseguí ese empleo? Eso es el favor de Dios. Y ese favor de Dios fue muy necesario para que Jesús pudiera cumplir su propósito en esta tierra y promover su ministerio. ¿Ustedes creen que si Jesús no tuviera el favor de Dios hubiese tenido multitudes que le seguían? Pero la palabra de Dios dice que multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Así que necesitamos el favor, porque el favor divino hace que se trasciendan nuestras circunstancias y que logremos el propósito para el cual fuimos creados. Y ese favor de Dios se manifiesta en la protección y en la protección que Dios nos puede dar. Es el favor de Dios el que nos permite ver milagros. ¿Me entienden? Tenemos que crecer en el favor de Dios. ¿Cómo crecemos en el favor de Dios? Siendo conocidos por Dios. ¿Y cómo soy conocido por Dios? Como lo hacía Jesús. Jesús estaba lleno del favor de Dios. Y por eso, como estaba lleno del favor de Dios, pudo darle provisión con ¿cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 peces. No me hagan, yo soy mala para las matemáticas, pero buena para la Biblia. 5 panes y 2 peces. Con 5 panes y 2 peces y el favor de Dios, Jesús multiplicó hasta que sobraron 12 cestas llenas de comida. Necesitas el favor de Dios. Porque quiero decirte algo. Y es que tú no estás para cosas menores. Tú naciste para trascender. Tú naciste para representar a tu Padre. Dios quiere hacer cosas contigo mucho más grandes. Necesitas su favor. Amén. A mi hijo le decían ayer que la persona acaba de entrar a una empresa y que el Señor revisó como 6,000 hojas de vida. 6,000. Y usted quedó seleccionado. ¿Eso cómo se llama? Lo más impresionante es que él no mandó su hoja de vida, escribió por la página web que no necesitaban un arquitecto. ¿Sí ven lo que es el favor de Dios? Necesitamos su favor, amén. Y deberíamos de ser las personas que entran a un lugar y dicen, ¿ha llegado el favor de Dios? Usted, vecino, hoy va a vender mucho. ¿Por qué? Porque ha llegado el favor de Dios. ¿Cómo saludó el ángel a María? Salve muy, bueno, en Reina Valera 60. Bienaventurada, muy feliz, en Nueva Traducción Viviente, has encontrado el favor de Dios. ¿Quiénes quieren su favor? Yo quiero estar llena, repleta de su favor. Porque yo quiero ver milagros sobre esta tierra. Yo no sé si tú no los quieres ver, pero yo sí. Yo quiero ver milagros. Amén. Y lo último. Lo último es la más chévere. Y es que Jesús crecía en gracia y en favor con los hombres. Siempre, aquí tenemos unos buenos dichos, ¿no? Como yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Saben? Era uno de mis dichos. No, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Saben? Haciendo esta predicación Jesús me decía, yo no le caí mal sino a los fariseos.
al resto de la gente, ¿qué tenía Jesús? Favor. Pero aquí quiero hablarles del favor como la misericordia y la lealtad. Porque favor para con los demás es mostrar bondad, perdón, misericordia y lealtad a otros. ¿Sí ven? Buena voluntad y aprobación de las personas es el resultado del favor y gracia. Jesús fue diferente con sus relaciones. Incluso ha sido diferente con la relación que tiene contigo. No sé si no te has dado cuenta, pero voy a llevarte para que tú puedas relacionar o entender por qué Jesús fue muy diferente en sus relaciones a como quizás seamos nosotros, y por eso tenemos que crecer como Jesús en nuestras relaciones. Escuchen, Jesús siempre tuvo relaciones basadas en el pacto. Es decir, Jesús estableció relaciones muy profundas y significativas que están basadas en el compromiso y en la fidelidad. ¿Dónde vemos eso? Un tipo de relación así, un ejemplo, en el matrimonio. Pero por eso es que dicen que Jesús es el novio de la iglesia, porque sus relaciones siempre fueron basadas en compromiso y fidelidad. Así que Él siempre estaba presente en la vida de aquellos en los cuales había determinado tener una relación, sin importar las circunstancias que rodeaban esa relación. Ahora les voy a explicar. Pero también Jesús basó su relación con el otro o su forma de llegar al otro con la honra. Jesús honraba a cada persona que veía, ¿sí o no? Él reconocía su valor inherente como creado a imagen de su Padre. Así que cada persona con la cual Jesús se encontraba merecía dignidad. Así esa persona fuera una rechazada socialmente. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ejemplo, relaciones que tuvo muy cercanas Jesús. Pedro era un pescador, burdo. Le dijo a Jesús que no te acontezca esto, y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro negó a Jesús, ¿cierto? Pero Jesús se tomó el trabajo de restaurar la relación. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús fuera como nosotros? Usted me negó, no me vuelva a hablar. Usted me dejó en visto, no me aparecieron las 2 rayitas. No le vuelvo a escribir nunca más. Me dejó en visto. Sí. Yo decía, a veces me escriben demasiado, por favor, misericordia. ¿Sí? Jesús no le dijo a Pedro: tú me negaste, vete para el infierno, el último de allá. ¿Cierto que no? No lo dejó en eso. Él tenía una relación de pacto con Pedro. Así que Jesús sabía que tenía que restaurar y llevar a Pedro hasta donde Pedro tenía que llegar. Y saben, esa forma de honrar de Jesús sus relaciones, ¿saben qué creó? Campeones. Campeones de fe. Creó personas que eran capaces de dar su vida por Él. Ese fue el empoderamiento de Jesús. Así fue como Jesús ganó favor con toda la gente, con lealtad y con honra. Otra mujer, ¿recuerdan esa mujer samaritana? Los hombres y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. A Jesús le importó un pepino que los judíos y los samaritanos no se la llevaran bien. Fue donde la mujer, le reveló lo que estaba pasando porque la sanó. Y luego esa mujer, ¿en qué se convirtió? En un evangelista que fue y le contó a
todo un pueblo. ¡Wow! Si ustedes esos ejemplos no lo animan para que empiece a construir relaciones de pacto, relaciones de honra, estamos en nada. Amén. Estas relaciones, Jesús no ganó el favor de las personas solo por sus enseñanzas, sino también por cómo trataba a los demás con amor y compasión. Había una transformación a través de la honra. Había una transformación a través de la honra. Al honrar a otros, Jesús les devolvía su dignidad. Y eso les permitía ver a los otros su propio potencial. Esa restauración de dignidad llevaba al arrepentimiento genuino y a la transformación de sus vidas. ¿Se acuerdan de Zaqueo? El recaudador de impuestos. Odiado, porque en esa época los recaudadores de impuestos eran lo peor. Y a pesar de que era odiado, Jesús le dice: voy para tu casa. Y todos empezaron a murmurar. ¿Se acuerdan de la historia? Si Jesús supiera lo mismo que con la mujer del frasco de alabastro. Si supiera quién es ese. Y Jesús hizo que este hombre se parara y dijera: si a alguien le he robado, yo le devuelvo. La honra siempre va a traer el verdadero y genuino arrepentimiento. Es hora de que empecemos a crecer como Jesús. Porque si tú me dices quién es Jesús, tengo que decirte que es el restaurador. Yo no sé cómo llegó a tu vida, pero a la mía llegó cuando estaba rota, deshecha y vuelta a una nada. Y aún así me amó, me valoró, me dignificó y potenció mi vida. Por eso a los que los honramos, les decimos que son valiosos e importantes porque queremos que crezcan con toda la dignidad de lo que son llamados a ser. Y les decimos que van a ser la generación que van a ver la venida de Jesús. Amén. Por eso tienen que ser una generación diferente, santa y poderosa. Y quiero terminar diciéndoles lo que dice Proverbio 3, del 3 al 4. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. ¿Cómo están tus relaciones, iglesia? ¿Basadas en el amor, en la bondad, en la misericordia y en la honra? ¿O te estás dejando llevar por la nueva cultura de la individualidad, donde solo tú eres importante? Y por eso si te dejan en visto, por eso como pasó con Pedro, si te niegan, o por eso si no te prestaron la atención como tú querías, entonces ya hay diferencia de caracteres, divorciémonos. Tenemos que aprender a amar como Jesús, que fue capaz de dar la vida por sus amigos. Amén. Leales y buenos. Así que hoy quiero invitarte, ya resumiendo, a 4 cosas. La primera es que no permitas que tus circunstancias te hagan olvidar quién eres. Eres un hijo de Dios. Tienes acceso a su autoridad. Y tienes un Padre que es bueno. Ese es un Padre que te ama y no sé hace cuánto que tú no escuchas que el Padre te diga te amo. Pero el Padre te dice hoy, oye, a ti te amo. Te amo. Y no hay nada que hagas
para que mi amor deje de ser por ti. Lo segundo es que quizás tomaste decisiones equivocadas. Te saliste del camino y estás por ahí perdido. Regresa sin temor y sin problema. Porque en medio de esa circunstancia, en medio de esa decisión, Dios te dice hoy, yo puedo tomar eso, esa circunstancia y convertirla en una oportunidad. Amén. Él puede enderezar tus sendas. Lo tercero es que tiene disponible todo su favor para ti. Quizás abras la alacena y no haya sino lentejas. Eso me recuerda tanto a una amiga que decía, estuve en una situación económica terrible y solo me regalaban lentejas, así que odio las lentejas. Quizás abras hoy tu alacena y digas solo hay lentejas. Quizás abras la cuenta bancaria y solo hayan deudas. Quizás está el diagnóstico doloroso, terrible, la relación rota. Jesús derrama su favor sobre ti, amén. Tenemos que ser como Él. Hijos favorecidos. Y si hay una relación rota, quizás tengas que preguntarle a Jesús, Jesús, no estoy siendo lo suficientemente bueno, no estoy honrando ni dignificando a aquel que vive a mi lado. Es quizás por eso que haya toda la situación en casa. Ayúdame a ser como tú, Jesús. Ayúdame a dignificar al que tengo al lado. Ayúdame a dignificar los de casa, a honrarlos. Como tú nos dignificaste, nos honraste, nos empoderaste y nos envías. Amén. Ponte en pie, por favor.